Para mí, como siempre, es un placer verlo y compartir con usted las múltiples veces que lo hemos hecho. Ha sido muy agradable y definitivamente lo reconocemos primero que todo como nuestro pastor. Para mí es un honor a todos presentarles a mi obispo y amigo, su excelencia, Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús, por supuesto. Es nuestro obispo de la diócesis de Fontibón. Además es el presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia y sus estudios, por supuesto, son muy poquitos, muy poquitos. Este señor no ha estudiado nada. Y lo que más me gusta de todo es que los dos compartimos algo, aparte de esta fe, muy bonito, que los dos somos cervantinos y los dos somos javerianos. Él se graduó del Colegio Liceo de Cervantes, hizo su licenciatura en filosofía, licenciatura en historia, licenciatura en teología, fue ordenado como sacerdote en 1979, es magíster en teología, magíster en ciencias políticas, este título, por supuesto, de la Universidad Javeriana y todos los anteriores. También es magíster en psicología clínica de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, especialista en bioética en la Pontificia Universidad Javeriana y fue ordenado como obispo hace 16 años casi, en el 2004, por el excelentísimo Monseñor Belarmino Estela. Sin más preámbulo, aquí le entregamos este auditorio, o mejor dicho, su eminencia, su excelencia reverendísima. Aquí está este rebaño dispuesto, unos más revoltosos que otros, pero bienvenido a este espacio. Pues qué gusto con todos ustedes, un saludo muy especial. Me dirijo a todos ustedes hoy con cariño, les agradezco a todos el haber venido hoy a esta convocatoria, me han invitado y lo hago con el gusto más grande en esta pandemia donde hemos estado unidos y dispersos. Aquí hay una cantidad de elementos contradictorios y antagónicos, pero que se integran. Eso es curioso. Los seres humanos y la acción de Dios, cuando más estamos alejados y más confinados, más unidos estamos. Cuando más cerradas están las iglesias, mayor número de personas en el mundo escuchan al Papa, a los obispos, a los sacerdotes y los laicos hacen su labor también de evangelizar, que es fundamental en sus hogares y donde se encuentran. Eh, Perdón un minutito que aquí está un padre que va a un minutito. Daniel, te llamaba con mucha urgencia, amigo. Mira, ahorita te llamo para cuando lo te vaya a necesitar. ¿Está bien? Estoy ya hablando aquí, estoy hablando. Monseñor, se le fue el audio, de pronto no lo estamos escuchando. Yo no lo interrumpí, de Ya, pronto... ya, 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 ya. Entonces, vamos adelante con la conferencia que me pidieron. Yo les voy a dar, aquí va a haber aspectos de ciencia, de historia, de ciencia política, de psicología, de bioética y lo fundamental, espiritualidad. Entonces vamos a tener diálogos, ciencia, fe, Fides et Ratio, que es la encíclica del Papa Juan Pablo II, maravillosa, Fides et Ratio, fe y razón. La fe sin la razón es un fideísmo espiritualista. La razón sin fe es un racionalismo ateo. Y la fe con la razón es una alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque toda la razón, toda la ciencia viene de la gran omnipotencia, omnisciencia de Dios. Es el creador y el autor de todo. Y el hombre va descubriendo a Dios en todas las cosas creadas, como diría San Ignacio de Loyola, encontrar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en él. Y esa es la ciencia del que tiene fe. Por eso los grandes científicos, Teilhard de Chardin, y descubrir Dios en toda su geología y antropología física y cultural,
y en toda la cosmología y la astronomía, ahí encontró a Dios. Fíjense qué lindo, decía Heisenberg, premio Nobel de Filosofía y premio Nobel de Física. Imagínense lo que es un ser humano que logre 2 premios Nobel, uno de Filosofía y otro de Física. Estamos hablando de una persona de grandes ligas. Entonces, ¿qué dice Heisenberg? Cuando era joven y comencé a beber el cáliz de la ciencia, es decir, comencé a hacer ciencia, me bebí ese cáliz y afirmé que Dios no existía, que yo podía hacer ciencia por mi cuenta, que las leyes de la naturaleza, químicas, físicas, biológicas, etcétera, rigen el mundo sin necesidad de Dios. Y ahora que soy ya de una persona de edad, que tengo 2 premios Nobel, ojo, filosofía y física, descubrí que Dios estaba en el fondo del cáliz, manteniendo y sosteniendo todo lo que yo me bebía de la ciencia. Esa es la realidad de la ciencia y la fe, Dios sosteniendo todo, pero no de una manera en que el hombre sea pasivo. Dios le da al hombre la creación y el hombre va descubriendo, trabajando con Dios como co-creador. No somos marionetas, nos pide que le ayudemos a crear. ¿Cómo será que nos pide que le ayudemos a que las criaturas en el vientre materno, con el amor de un padre, puedan vivir? Fíjense, y después toda la transformación de la ciencia. Hoy vamos a ver la ciencia histórica, la ciencia política. Voy a entrar para enviarles una imagen. Entonces, quiero compartir pantalla. Aquí me dicen que estoy tratando de entrar, pero me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Entonces, a ver si me ayudan a compartir pantalla, ¿cómo haré? Quiero mostrarles mis diapositivas. Entonces... Ya el anfitrión, monseñor, lo hace. ¿Cómo? Ya el anfitrión se lo hace, ya le permite compartir. Debería poder ahí porque está abierto. Bueno, Panchito, ayúdame si hay alguna cosa. ya, vamos a ver. Listo, monseñor. Ya. Yo le llamo al padre que me está... Porque es importante, quisiera yo mostrarles un cuadro. Ahí hay un recuadro, monseñor, verdecito, que dice compartir pantalla. Ahí ya lo primo yo, ahí ya salió, sí, ahí ya salió. Ya ahí salió. Es que ya lo autorizaron. Pero entonces quiero ver la historia. Ya abrió ese cuadro. Compartir ya. Ya, ahí, ¿no? Sí, señor, ya está. ¿Les llegó la pantalla? Sí, señor, perfecto. Bueno. Ya llegó, perfecto. Sí, sí. Ya llegó. Entonces, la charla de hoy está aquí toda en esta pantalla. En esta diapositiva. Perspectiva histórica de Occidente. Miren, aquí tenemos 5 grandes temas, los estoy señalando. Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y posmodernidad. En esto se han puesto de acuerdo todas las corrientes históricas, tanto las positivistas, tanto las que llamamos nosotros cosmogonías antiguas de Grecia, Roma, los historiadores de marxistas, del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, el positivismo de Francia con su racionalismo, nada menos pues que en Inglaterra con el empirismo, y así todas las corrientes y los actuales corrientes de historia, que son muchas, las neoliberales y también las neomarxistas, y todas las que nos ha dado la historia, todas se ponen de acuerdo en estos 5 puntos. A todos sabemos que hay una prehistoria, hay una historia que comienza en el siglo V antes de Cristo oficialmente. Eso no significa que sea tajante. En historia nada es tajante de un día y una hora, todo es un proceso. Edad antigua, que va desde el siglo V antes de Cristo al sexto, séptimo después de Cristo. No es tajante, por eso ponemos 2 siglos de margen. La edad
media que va de los siglos sexto, séptimo después de Cristo al 14, 15 después de Cristo, que se llama la Edad Media. La Edad Moderna, que va del siglo 14, 15 al siglo 20, 21. Y la Edad Postmoderna, que la estamos comenzando, que va del siglo 21 y no sabemos hasta cuánto dure. Cada vez duran menos, como se dan cuenta. La prehistoria duró un milenario, los pueblos nómadas que vivían de la caza, matriarcados, en fin. Después la Edad Antigua, que dura, pues fíjense, estamos hablando de 11, 12 años. La Edad Media ya duró un poquito menos, estamos hablando de 8 años. La Edad Moderna un poquito menos, estamos hablando de 5 siglos, perdón, años no, siglos. Edad Moderna 5 siglos. La Posmoderna yo creo que durará 2 siglos, 1 siglo. Hoy todo es más rápido, vertiginoso, por la tecnología, la ciencia, las cercanías, las comunicaciones. Entonces, hay 5 flechas rojas que se llaman, 4 flechas rojas, perdón, que son los siglos bisagra. ¿Qué es una bisagra? Es un elemento que en sí mismo no sirve para nada, pero en cuanto que une 2 planos o 2 elementos, se constituye en eje central. La bisagra une puerta con marco, ventana con marco, y es fundamental. Pero la bisagra sola no sirve para nada. El siglo bisagra es el que une 2 épocas de la historia. Este siglo bisagra une la prehistoria con la edad antigua. Es el siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles. Gran efusión de la ciencia, la alquimia, la física, la química, la medicina, la filosofía, la teología, la literatura, Sófocles, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Homero, en Grecia y algo también de Roma, sobre todo Grecia en este momento del siglo V de Pericles, y la filosofía, Aristóteles, Platón, Epicuro, Sófocles. Imagínense, tenemos un gran, importante paso de la historia, es un siglo bisagra. Cambio de época, cambio de época, cambio de 2 momentos de la historia, de la edad de la prehistoria y de la edad antigua, este siglo. Después tenemos otro siglo bisagra, sexto, séptimo después de Cristo. Siempre hablaré de 2 siglos, porque la historia es diacrónica. ¿Qué quiere decir día? Día quiere decir a través de, crónica, cronos, a través del tiempo. Sincrónica, sin quiere decir en griego corte, un corte estrecho, corte de la historia. Eso significa un año, un siglo. En cambio, diacrónica es 2 siglos, es a través del tiempo. Entonces tenemos 2 siglos de cambio de edad antigua a edad media. Otro siglo bisagra, de siglo XIV a XV, el Renacimiento. Esto cambia la Edad Media a la Edad Moderna. Siglo clave, el siglo bisagra es clave. Y después, siglo XX-XXI, la posmodernidad, quiebre de la Edad Moderna a la Edad Postmoderna. Los siglos bisagra tienen unas características. Como nosotros nos tocó, miren, es que esto es importantísimo, para poder leer la historia y leer lo que nos está sucediendo. Nos tocó vivir en siglo bisagra. Vivir en siglo bisagra es muy particular. Solo las personas que vivieron en el siglo IV, V, antes de Cristo, sexto, séptimo, después de Cristo, 14, 15 después de Cristo, 20, 21 después de Cristo, somos las generaciones que hemos vivido en siglos bisagra, es decir, siglos de cambio de época. Aquí estamos en la posmodernidad. Aquí estamos en el cambio y nos tocó vivir en este siglo. Ahora vamos a ver cuáles son las características del siglo. Esperen que estoy buscando aquí cómo avanzar en mi charla. Espérense a ver, yo creo que es por aquí. No, espérense a ver. Perfecto, ahí lo puede hacer y le da clic Enter sobre la pantalla y le pasa la presentación en PowerPoint normal. Ahí, perfecto. Perfecto. Entonces,
Miren lo que es un siglo bisagra. Creo que la imagen habla sola, ¿no es cierto? Venimos, este señor que viene acá viene de una estabilidad de una de las épocas, sea la prehistoria, sea la edad antigua, sea la edad media, la edad moderna. Y cuando llega el siglo bisagra, que es cambio de época, para que continuemos después en estabilidad otra vez, ese siglo o esos siglos bisagra son un mare magnum de problemas. No es claro el siglo bisagra. Los siglos bisagra tienen una confusión tremenda. Se pierden los valores, desaparece Dios. En todos los siglos bisagra que les mostré ahora, las flechas rojas que les mostré, desaparece Dios. Entonces, a ver, estoy buscando cómo avanzar aquí. ¿Cómo avanzamos para la siguiente diapositiva? Si quiere, dele la flechita hacia la derecha de las de abajo, Monseñor, Su Excelencia. Las flechitas de abajo a la derecha puede darle la flechita hacia abajo y esa le pasa la presentación. Debería hacerlo. Ah, ya la encontré. Entonces hacemos así. Características del siglo bisagra. Une dos épocas o edades. Perdón, esto se me devolvió. A ver, entonces le hacemos la anterior. Esto, volvemos aquí. Une dos épocas o edades, eso ya lo expliqué. Siglo de confusión. No olviden que estamos en siglo bisagra. Es un siglo de confusión. Es un siglo de ausencia de Dios. Dios desaparece. Qué coincidencias. Miren, no son coincidencias, son la historia. ¿Por qué se me devuelve esto solo? Tan raro. Bueno. Ausencia de Dios. En el siglo de Pericles es cuando viene todo ese politeísmo y comienzan a sentir que es diosa, diosa es Grecia y es tremendo. ¿Por qué? Porque desaparece la noción de Dios y se vuelve un Dios en todo. Entonces, perdón, esto otra vez, yo no sé por qué se me avanza sola estas cosas, pero bueno, ahí le vamos haciendo. Eh, Tal vez porque está oprimiendo el botoncito abajo. El de arriba es para avanzar en ese cuadrito que ha abierto. La segunda opción es para retroceder. De pronto por eso es que está retrocediendo. Sí, pero Entonces, que no es que retrocede, sino que se me va adelante. ah, Sí. es una Lo que pasa, presentación muy precoz. no, es una presentación que ya tiene un tiempo determinado y la va pasando ella automáticamente. No sé y se me toca. Pero bueno, yo lo devuelvo, tranquilos. Ausencia de Dios. Mire, estamos en el Renacimiento. Se acabó Dios en el Renacimiento, después de la Edad Media. En el siglo VIII, después de la caída del Imperio Romano, ausencia de Dios. Hoy, que estamos en pleno siglo bisagra, ausencia de Dios. Relativismo moral y ético. Todo es relativo, nada es cierto. Todo el mundo, para el uno abortar es bueno, para el otro es malo. Para el uno, un hombre puede ser mujer, una mujer puede ser hombre. Para otros, lo que para uno es bueno, que es Dios, para otro es malo, la religión. Relativismo moral y ético. Cada cual hace su moral, cada cual hace su ética. Por eso el siglo bisagra, vean ese mare magnum de contradicción de ideas, de sentimientos, de moral, de ética. Cambio de cosmovisión y antropología, cambia la visión del mundo. En el Renacimiento, siglo XV, cambió la visión del mundo. Desaparece Dios de la Edad Media y se abre a la Edad Moderna, que es la razón del siglo XV al XX. Pura razón. Leibniz, Spinoza, Descartes, pienso, luego existo. Cambia la antropología, el hombre se vuelve centro del mundo en el Renacimiento. En el siglo VIII, Dios es el centro del mundo y el hombre depende de Dios. En el siglo V a.C., el politeísmo y Grecia se vuelve una diosa y después Roma y los emperadores. Hoy, ¿qué es la antropología? La antropología es todo vale, todo vale. El hombre se vuelve como un dios
y determina quién muere, quién no muere, que haya aborto, que se mate al niño, que en los 9 meses, que en los 8 meses, en fin. Cambio de sentido de vida. Totalmente hay un cambio en los siglos bisagra. Todo vale, se vive un individualismo marcado y una autonomía. Esas son las características del siglo bisagra. No olviden que estamos viviendo siglo bisagra. Estamos en el siglo de Pericles, les doy las características del siglo de Pericles. Entonces, vamos a ver, siguiente. Aquí está, ya lo vimos esto, pero lo vemos en reducido. Seguimos adelante. A ver cómo hacemos esto. ¿Ya? Edad antigua, Grecia, reina y dueña de los mares, consolidación de un gran imperio, ejércitos conquistadores, implantación de una gran cultura, desarrollo de la alquimia y la medicina, destacado avance de la literatura, bases y despliegue de la filosofía, esplendor del arte en todas sus formas, fundamentación de la teogonía, el origen de Dios, de que Dios centro de todo, o los dioses, el Olimpo, integrando la vida y la trascendencia con el Olimpo de los dioses. Organización social esclavista, castas. ¿Qué es la Edad Antigua? Es el dominio de un imperio y después de otro. Primero Grecia, después Roma. Que nos quede claro que la Edad Antigua hay una frase que la caracteriza. Domino, luego existo. Ojo, quedémonos con esa frase. Sintetizamos esos, digamos, 12, 13 siglos que duró la Edad Antigua en domino, luego existo. Y todo basado en la esclavitud. El dominio es considerar castas, hay unos poquitos, los emperadores, que mandan sobre los demás y los pueden utilizar como objetos y son esclavos. Y sobre eso se vuelven muy poderosos. El imperio, los imperios. Imperio griego, cae el griego, llega el romano, asume todo lo de Grecia y lo multiplica y lo prolifera por el mundo y se vuelve, con sus legiones romanas, el gran imperio. Este imperio, que es la Edad Antigua, dura 12 siglos, hasta que llega un siglo bisagra, que es el cambio. Y ese cambio se da como, les diré ya mismo, con el Imperio Romano vence a Grecia, conquista el mundo, implanta su propia teogonía y le da carácter de semidioses a sus emperadores, modo de producción a través de jugosos impuestos al César y esclavitud, organización, la esclavitud, un imperialismo deshumanizante, en la filosofía, literatura, ciencias y artes, lo toman todo de Grecia. Muy bien. Esto ya lo podemos dejar listo porque seguimos con el siglo bisagra del siglo VII y VIII, se llama caída del Imperio Romano. Así como el primer siglo bisagra, V antes de Cristo, se llamó el siglo de Pericles, este se llama la caída del Imperio Romano. Este es el Imperio Romano en ruinas, lo que dominó el mundo, los que dominaron con la esclavitud, los dueños. Caída, cae ese imperio. ¿Cómo cae? Por la descomposición moral. Los emperadores se volvieron de todos los demás para hacer con ellos los que les daba la gana, la prostitución, el homosexualismo, el tráfico de placeres, los vomitorios al lado de todos los grandes palacios y grandes comedores de las grandes familias de Roma. Tenían unos salones hechos en mármol, con plumas, había unas plumas de pavo real. Después del gran banquete de almuerzos y comidas suculentos que comían hasta saciarse, se introducían por la boca la pluma del pavo real y vomitaban todo lo que habían comido y bebido para volver a los salones a seguir comiendo y bebiendo. Esto en la gula, esto en el sexo, esto en el dominio, en la carnicería, en meter a pelear a hombres con bestias, y era el placer a través del denigrar al ser humano. Cae ese imperio en el siglo VII, siglo VIII después de Cristo. Ese es el siglo bisagra. Se acaba la Edad Antigua y viene ¿quién? Viene la Edad Media. Siglo bisagra es caída del Imperio Romano. Aquí lo vemos. VI, VII después de Cristo. Bien, seguimos.
La Edad Media. Entonces, ¿qué viene? La cristiandad. Fíjense. Carlomagno, emperador alemán, en la ciudad de lo que hoy llamamos nosotros Agen, que es la ciudad de Agen, que queda solo la torre en piedra del castillo de Carlomagno, que se dice en español Aquisgrán, Agen o Aquisgrán. Carlomagno conquista el mundo, vence a los vikingos, francos, normandos, godos, visigodos, a toda clase, a los anglos, a los sajones, los vence a todos, pueblos incipientes europeos de Oriente, de Occidente, y le entrega al Papa San León III en el año 800. Le entrega el mundo y le dice: Santo Padre, si usted no me recibe el mundo y gobernamos los dos, yo me encargo de mantener lo administrativo y lo bélico para que no nos invadan y que volvamos a vivir en paz y que no vengan no nos matemos. Les llamaban bárbaros a los que venían del norte, vikingos, anglosajones, francos, normandos. Entonces, yo le mantengo el imperio y usted lo rige. El Papa no quería. San León III, año 800. Los 18 cardenales que tenía, en ese tiempo solo había 18 cardenales, era Europa, el mundo prácticamente. Hoy hay 120 cardenales, hay un cupo limitado siempre. Los 18 le aconsejan al Papa: Santo Padre, reciba el mundo y evangelicemos. Un mundo pagano, los anglos, los sajones, los vikingos, todos los que venían de Dinamarca, de Noruega, Suecia, Finlandia, eran pueblos totalmente paganos, ¿no? Inclusive de Inglaterra, aunque ya después Inglaterra se va evangelizando. Y el Papa evangeliza el mundo. Se crea el Sacro Imperio Romano Germánico, que más tarde será también austro-húngaro. Y así, el Papa del momento comenzó con León III, y los demás papas que vienen después, hasta el siglo XV, ojo, van a gobernar esos 7 siglos con los monarcas del mundo occidental, simbolizados en Carlomagno y sus descendientes. Carlomagno y el Papa San León III rigen lo que se llama el Sacro Imperio Romano, Germánico, porque era rey de Alemania, austro-húngaro, y ahí tienen toda Europa. La fe católica permite construir los reinos con Dios como centro y la Iglesia católica como garante de la cristiandad. Se llama la cristiandad, la Edad Media, que va del siglo VII, VIII, al siglo XV, XIV, XVI. Modo de producción: señores feudales y siervos de la gleba, estructura social, feudalismo y monarquías. El Papa corona a los reyes, el Papa instituye las casas reales, los reyes llegan a ser santos. Tenemos a San Luis, rey de Francia, santo canonizado, un hombre maravilloso de Dios. Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal, San Esteban de Hungría. En España, pues nada menos que tenemos a San Francisco de Borja. Surgen santos impresionantes, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, y se forman los templos, las comunidades religiosas, las abadías, los conventos. Surgen nada menos que los benedictinos con San Benito y Santa Escolástica, su hermana. Después, más tarde, los franciscanos, después los dominicos, hasta que llegan pues ya a los jesuitas y los claretianos y los salesianos más tarde, pero eso es un poquito más tarde. En esta Edad Media se llama la cristiandad. ¿Cuál es la frase que va a distinguir la Edad Media? Grabémosla. Creo, luego existo. Creo, luego existo. Fíjense, la Edad Antigua: domino, luego existo. La Edad Prehistórica, ¿cuál es la frase? Se me olvidó decirla. Subsisto, luego existo. Hay que cazar, hay que matar estos animales para poder vivir de ellos. Subsisto, luego existo. Vamos a ver características de la Edad Moderna, pero esto se me fue para adelante. Vamos a ver, siglos XIV y XV, llegamos al Renacimiento, que es el siglo bisagra entre la Edad Media y la Moderna.
Entonces la edad prehistórica, subsisto, luego existo. La edad antigua, domino, luego existo. La edad media, creo, luego existo. La cristiandad, Dios como centro, el hombre alabando a Dios. Edad moderna. ¿Cuál es el siglo que nos... El siglo bisagra se llama el Renacimiento. Es volver, renacer a Grecia y Roma. El hombre como centro, olvidarse de Dios, cansados de 8 o 7 siglos de Dios, de la Iglesia Católica, se acaban las monarquías y comienza la edad moderna, que tiene unas características ya de no más monarcas, no autocracia, sino democracia. Gobierno del pueblo, democracia. Autocracia, gobierno de uno, monarquía. Entonces, se acaban las familias reales, guillotinan a María Antonieta y Luis XVI en Francia, es el gran símbolo, Revolución Francesa, legalité, fraternité y égalité, fraternité y fraternité, y se me va la otra. Legalidad, fraternidad y la tercera, igualdad, algo así. Egalité, sí, la igualdad. Entonces, los 3 principios de la Revolución Francesa van a regir. Y ahí se van a tomar Washington para Norteamérica, Simón Bolívar para norte de Suramérica y José de San Martín, libertador de Argentina, Perú, algo de Chile, aunque ahí está O'Higgins también. Entonces, tenemos que se nutren ya no de la Edad Media, de unas señores feudales y unas monarquías, sino que en la Edad Moderna, con el Renacimiento, comienzan las libertades. Ya no mandan unos reyes y unas familias, sino lo que llamamos los gremios, los panaderos, los pescadores, los zapateros, los artistas, los ebanistas. Esos son lo que se llama la burguesía, que no es la monarquía. Y ahí viene, entonces, que vamos a continuar viendo la Edad Moderna. La razón va a regir estos siglos. La razón. Descartes. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Así como en la Edad Media, del siglo VIII al siglo XV, era creo, luego existo, en la Edad Moderna es pienso, luego existo. Repetimos, la prehistoria, subsisto, luego existo. La Edad Antigua, domino, luego existo. La Edad Media, creo, luego existo. La Edad Moderna, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Marca esta pauta y se desarrolla el racionalismo y el positivismo. Las ciencias exactas marcarán el derrotero. Normas, leyes, constituciones, silogismos, raciocinio, premisas, conclusiones y códigos. Lo que no existía en la Edad Media. Los reyes mandaban y punto. Luis XIV dijo, l'état c'est moi, el Estado soy yo. La autocracia total. Aquí no, aquí ya hay códigos, constituciones, el pueblo, representación, legislativo, ejecutivo y judicial. La revolución industrial de Inglaterra también va a marcar la máquina de vapor. Ya tendremos los barcos con vapor que surcan los mares y los ríos. Tendremos el desarrollo de las grandes industrias de las telas, los telares que funcionan. Y el empirismo inglés, racionalismo francés y empirismo inglés, ambos pura razón, racionalismo racional y racionalismo empírico. Se acaban las monarquías, comienzan las naciones independientes con la burguesía y los gremios gobernando con democracia. Las leyes fundamentales de la sociedad y su organización con los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Vienen los derechos humanos. Ya no es lo que manda un rey, es lo que manda el legislativo que hace las leyes, el ejecutivo que es elegido popularmente, que es el que pone en acción las leyes, y el judicial que es el que castiga al que no cumple las leyes y el que preserva las constituciones, como tenemos hoy en nuestra manera de gobernar, legislativo, ejecutivo, judicial, 3 poderes de gobierno de democracia. Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, libertad. Fraternité, égalité, liberté. La revolución industrial, máquina de vapor, comercio, derecho de los trabajadores, producción, mercadeo. Vamos a ver entonces el posmodernismo.
La posmodernidad es algo diferente. Dura la edad moderna 5 siglos, hasta el siglo XX, del 15 al 20. Y se acaba en el siglo XX-25 la edad moderna. No olviden que la edad moderna era pienso, luego existo. Y nace lo que llamamos este siglo, que hoy le ponemos el nombre de posmodernismo. ¿Cómo se llama de verdad? Dentro de un siglo los filósofos de la historia le darán un nombre. Por ahora le ponemos después de la modernidad, posmodernismo. Le podrán llamar el siglo virtual, el siglo de las telecomunicaciones, por decir algo. No sé, los filósofos de la historia necesitan más perspectiva histórica, no la pueden poner nombre ahora, pasarán unos 20, 30, 50 años para darle nombre a este siglo bisagra. Bisagra entre la edad moderna y la posmodernidad. 2021 nos tocó vivirlo a nosotros. Somos hijos de los dos siglos que son el siglo de bisagra entre la modernidad y la posmodernidad. Vamos a ver las características de la posmodernidad. Las emociones de los siglos XX, XXI en adelante. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Si un siglo, dos, puede que ya no dure tanto como las edades anteriores por la velocidad y vertiginosidad de esta historia de hoy con la tecnología y la ciencia y las comunicaciones. Ya veremos. ¿Y cómo se va a llamar? Le ponemos posmodernidad. Por modernismo al siglo bisagra, posmodernidad a la nueva época. Puede que se llame globalización mercantil, internacionalización, como llaman los franceses a la globalización. Le puede que se llame la telemática, porque se llama la nanotecnología. Habrá nombres que le dé la ingeniería industrial, que le dé toda esta lo que se está reinventando la ciencia hoy y todo lo que llamamos las ciencias líquidas, las ciencias de la sociedad abierta a los cambios totales, en fin. Las emociones y los sentimientos rigen esta época. ¿Qué rigen? Emociones y sentimientos. Lo que cuenta es solo el presente. Mire, esto es tremendo, lo que estamos viviendo hoy. Pierde vigencia el pasado y no interesa el futuro, no les importa de dónde venimos ni para dónde vamos. Usted coja a una persona de la posmodernidad y ¿qué es lo que le interesa? Sentir emociones. ¿Cuál es la frase, el eslogan de la posmodernidad? Siento, luego existo. Siento, no olviden. Prehistoria, subsisto, luego existo. Edad antigua, domino, luego existo. Edad media, creo, luego existo. Edad moderna, pienso, luego existo. Edad posmoderna, siento, luego existo. El hombre es el centro, pero no en su razón, sino en sus sentimientos. Se deja atrás las normas, los códigos de la edad moderna, las leyes, las razones, para colocar por encima las sensaciones, las percepciones, los sentimientos y las emociones. Fíjense que esto lo vemos en nuestros muchachos de hoy, los niños y jóvenes. ¿Por qué tal cosa? Mamá, me voy a tal sitio porque me gusta. Mamá, ya no estudio más ingeniería, me retiro y voy a estudiar artes plásticas. ¿Por qué? Porque me parece chévere. Sensaciones, percepciones. Mami, me voy con fulanito a 3 días, 5 días a pasar a San Andrés. Pero mijita, no, tú eres una niña de familia. Ay, mami, deja esas cosas, esos códigos de antes. Vive en el presente, el sentimiento. Quiero ir 5 días a estarme con mi novio, con mi novia, con mi amigo, mi amiga, con el que sea. Y no me vengas a poner problemas. Y lo terminan toda la frase diciéndole, ay, mami, pinta un bosque y piérdete, ¿sí? Como quien dice, estamos en dos planos. O, papi, si ya entra el papá, multiplícate por 0, si yo me voy a ir de todas maneras. Pero hija, mira, tú eres una niña joven, un muchacho joven, y él no va a ser tu marido. Mamá, es que yo no me voy a casar. ¿Cómo así que tu marido? Ellos no piensan en problemas de futuro ni de pasado, piensan en el presente. Estoy exagerando, no todos, no podemos generalizar, es la tendencia del momento. Se desarrolla la tecnología. Se pretende ver el mundo como una aldea global, más que países independientes. En la posmodernidad se quieren acabar las fronteras. Tenemos los pactos de Mercosur, tenemos los pactos de los países bolivarianos,
tenemos nada menos que los países europeos que se unen, ya no tienen que llevar pasaportes, ni hay fronteras, con tratados comerciales globalizantes, todos los tratados de libre comercio, todo eso tiende a la posmodernidad. Globalización mercantil es lo que rige el mundo. China se está tomando el mundo con la globalización mercantil. Sus barcos son fábricas, ahí van produciendo mientras avanza el barco. Y así gastan menos y tienen 1.000, 2.000 personas en un barco produciendo y haciendo lámparas, haciendo tejidos, haciendo carpetas, haciendo cuadros, asientos. Y cuando van llegando a los puertos los van dejando para vender. Es la globalización mercantil que Francia le llama la internacionalización. Respeto al medio ambiente como cosa de todos la ecología. ¿La posmodernidad es mala? No. Llevada en extremo, sí. No es mala el respeto al medio ambiente. Eso es una cosa positiva de la posmodernidad, el respeto a la ecología. La globalización mercantil, los tratados de libre comercio pueden ser buenos mientras haya justicia, equidad y no haya dominio a un país pobre. La tecnología no es mala. Quien dijo que el Internet, mire, estamos usándola aquí nosotros para hablar de Dios, para hablar del hombre, de la historia, pero si la utilizamos para pornografía y para vender personas y comprar personas y para dominar con el dinero y para acabar los valores, lógico que es mala. Entonces, se acaban las leyes. Las leyes son buenas, en extremo no, pero quedan los sentimientos son buenos. Fíjense que la edad moderna del siglo XV al XX, la edad de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no había muchos sentimientos ni emociones. Lo regía todo la razón, los códigos. Los abuelos eran duros, los maestros, las profesoras eran duras, la ley por la ley. Dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es ley. Dura lex, sed lex, te dices. Es un principio del derecho. Dura es la ley, pero es la ley. Hoy no le dice eso. Hoy es mi sentimiento, yo pongo tutela, mi libre desarrollo de la personalidad, mis emociones no me respetaron lo que yo siento y pienso. Yo quiero que siendo niño me dejen vestir de mujer, yo quiero que siendo mujer me dejen vestir de hombre, quiero cambiarme el sexo, no quiero tener este hijo, quiero abortarlo, quiero adoptar a este niño, a esta niña, 2 hombres, 2 mujeres, una persona. En fin, hoy todo vale, todo vale. ¿Por qué todo vale? Porque los sentimientos y las emociones están. La razón sola se llama macrocéfalo la persona, solo razón. Pero la razón es importante. La fe sola se llama espiritualismo, una edad media de solo la fe y no más que Dios, y se prescinde del hombre que es criatura de Dios, de las leyes de la naturaleza. Se vuelve un espiritualismo. La edad antigua, el dominio, nunca es bueno. Y si hay un gobernante es porque representa a un pueblo con unas normas. Entonces la autoridad se equilibra, pero no con un dominio exagerado. Entonces ninguna de las etapas de la historia sola, absolutizada, es buena. ¿Cuál es la antropología que queremos ver nosotros? La antropología es ver la unión de todo esto. Siglo V antes de Cristo, siglo VI, VII, caída del Imperio Romano, el Renacimiento, la posmodernidad, todos los siglos bisagra, unidos. No un dominio absoluto, sí una autoridad representativa respetuosa. No un fideísmo espiritualista de la Edad Media, sí un Dios creador de todos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, y hombres de fe que seguimos en la iglesia. No una razón que manda solo la razón, como si no hubiera corazón, pero sí es importante el raciocinio, la dimensión cognitiva, y no un sentimiento absolutizado donde no vale ni la razón, ni la fe, ni la organización social, sino que solo vale el sentimiento. ¿Cuál es la antropología que nos propone el Concilio Vaticano II? Los obispos en Aparecida con el documento que hicimos, es la integración de todo el ser humano. Vale lo afectivo, vale lo cognitivo, vale lo espiritual, vale la organización social y en todo también vale lo físico y vale la fe integradora.
Eso se llama un ser humano integrado. Cuando la historia tiende a polarizar al hombre y a llevárselo a extremos, es cuando se pierden las cosas. Entonces, estamos viendo, a ver, ahí estamos ya nuevamente con el cuadro original, en donde ya, después de haber explicado todo, podemos ubicarnos. Nos encontramos aquí, siglo XX-XXI, siglo bisagra, entre la modernidad, la edad moderna y la edad posmoderna. Prehistoria, subsisto, luego existo. La cacería, nómadas buscando climas más aptos, huyendo del frío y de la nieve 10 meses del año, bajándose a las penínsulas ibérica, itálica y helénica, donde había más calorcito y podían sembrar y tener más solecito, y por eso las guerras, hasta que en la Edad Antigua, entonces ya se implantan los dominios, que es dominio, luego existo, Grecia y Roma, viene ya la caída de ese imperio romano, porque se busca más acabar con ese esclavismo, y venimos con la Edad Media, edad de Dios, cristiandad, la fe católica. Carlomagno le entrega al Papa el mundo, Sacro Imperio Romano Germánico Austrohúngaro, y que domina el mundo y evangeliza. Fue bueno porque evangelizó, tuvo excesos cuando la iglesia fue demasiado dominante y cuando la iglesia también fue fuerte y fue imponente. Por eso también tuvo errores, porque es compuesta por hombres, fundada por Dios la iglesia. Luego tiene pecado, porque es por hombres compuesta, pero es santa porque es fundada por Cristo. Cae el siglo bisagra, cae, se acaba la Edad Media, comienza la Edad Moderna con el Renacimiento, renace la imagen de hombre de la antigua, se acaba ese Dios. No es que se acabe Dios, sino que la sociedad tiende a no tener más el flujo de la cristiandad, y si la fe sigue, sigue ya racionalizada, con la razón. Y después cae en el siglo XX, la Edad Moderna, cae la razón y nace la posmodernidad, que es el siglo donde estamos, sentimientos, emociones, sensaciones, percepciones, pulsiones y compulsiones. A esos sentimientos que son importantes, la razón los debe organizar. A esa razón y a esos sentimientos, Dios los debe integrar. A esa integración con Dios, las organizaciones sociales que sean ya democráticas y participativas, las deben organizar para que el hombre pueda subsistir en este planeta, lo que llaman los prehistóricos, de una manera organizada, justa y participativa. La integración de las 5 edades en cada una de ellas es la antropología que nos da a nosotros el Evangelio de Cristo, que nos lleva a vivir de Dios en nuestra expresión corporal, en nuestros sentimientos, en nuestra razón y en nuestra manera de organizarnos socialmente. Entonces, estos siglos bisagra nos tienen que ayudar a pensar que no son absolutos, son por un tiempo corto, pero sí hay que vivirlos muy bien para no dejarnos desubicar. Ustedes están y yo en siglo bisagra. Sus hijos pertenecen más a la posmodernidad que a la modernidad. Nosotros, algunos, pertenecemos más a la modernidad que a la posmodernidad. Todos tenemos un pie en la modernidad y un pie en la posmodernidad. Pero hay unos que tienen ya los 2 pies acá o los 2 pies acá. Tenemos que tener una transición de edades que no haga daño, pero que respete al ser humano, a la razón, a Dios, a la organización social, el respeto a la naturaleza y al... Entonces no nos dejemos desubicar, que el mundo se está acabando, que esto es horrible, que hoy todo el mundo hace lo que le da la gana, que meten marihuana, que meten cocaína. Eso es parte de la desubicación de este siglo bisagra, de ese enredo que vimos en los siglos bisagras, que pierde Dios, se pierde, es individualista, es la autonomía total, la pérdida de valores. Estamos en siglo bisagra. Entonces, ¿qué hace el ser humano cuando no tiene a Dios? Cuando no tiene razón, la razón,
Cuando no tiene una organización social, se evade con marihuana, cocaína, LSD, con heroína, con sexo, con licor, con total desenfreno de la autonomía y el individualismo. Hago lo que me da la gana, lo que quiero. Falta de estabilidad familiar, falta de respeto a normas, valores, principios, autoridad. Eso lo estamos viviendo. Eso lo vivieron en el Renacimiento de una manera distinta. Eso lo vivieron en la caída del Imperio Romano, el siglo VI, de una manera distinta. Y eso lo vivieron en el siglo de Pericles de una manera distinta. Hoy lo estamos viviendo. No olviden que el siglo bisagra no es estable. Una bisagra en sí misma no es importante, pero hay que tenerla bien puesta para que podamos abrir o cerrar la puerta, para que podamos entrar a la posmodernidad integrados, seres humanos integrados y con Dios como centro. Entonces, dice San Agustín, nos creaste para ti, Señor, e inquieta está nuestra alma hasta que descanse en ti. ¿Qué es todo esto? Vean, en el fondo es una búsqueda de Dios. Nos creaste para ti, Señor, a todos los seres humanos. E inquieta está nuestra alma, la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, posmodernidad, hasta que descanse en ti. Cuando el hombre se equivoca y cree que solo en la razón, o solo en un espiritualismo, o solo en un dominio, o solo en una subsistencia de solucionar mi problema y los demás no, o solo en los sentimientos, no está llegando a Dios. Yo comparo la frase de San Agustín con el mar, que dicen los ríos, nos creaste para ti, oh océano, e inquietas están nuestras aguas, dicen los ríos, hasta que lleguen a ti. Y un río se precipita, se lanza por abismos, salto del Tequendama, salto del Ángel, cataratas de Iguazú, cataratas de lo que sea. ¿Para qué? Para llegar al mar. Es lo único que le interesa. Nos creaste para ti, oh mar, dicen las aguas de los ríos. E inquietas están nuestras aguas hasta que descansen en ti. Y apenas llegan al mar, en la desembocadura de los ríos, dejan de correr y de precipitarse y se entregan. Y ese color amarillo que traían, lleno de maleza y palos y barro, se va volviendo verde oscuro, azul claro, se vuelve azul profundo y se confunde con el mar. Así decimos nosotros, nos creaste para ti, así están nuestras picotearlo. Descansen en. Estamos llegando a Dios. ¿Qué nos toca aquí? Mostrarle a las generaciones que vienen de la edad moderna y que están en tránsito a la posmodernidad, que todo esto es importante, los sentimientos, la razón, etcétera, Dios, pero todo integrado en una espiritualidad, en un sentido de la vida en Dios. Venimos de Dios, en Dios vivimos y para Él vamos. Y nos han dado la iglesia, Jesucristo. Nos ha dado una iglesia que es nuestra madre y nos muestra, nos da la gracia, los sacramentos, para poder integrar las razones, las emociones, la espiritualidad y la manera de organizarnos y el uso de las criaturas. ¿Para qué? Para alabar a Dios y terminar el día que Él nos llame en la gloria eterna, viviéndola desde aquí con la resurrección de Cristo. Creo que con esta unión de ciencia y fe podemos entender lo que nos está sucediendo hoy y en qué momento de la historia estamos. Creo que no los molesto más, estoy hasta larguito, ya llevamos 1 hora, y si quieren hacer alguna pregunta o comentario o complemento o discusión, no tengo problema, porque no olviden que estamos en un cambio de épocas y nadie puede decir yo tengo la absoluta verdad, la única verdad es Dios. Las interpretaciones, las ciencias se aproximan a la verdad, pero no es toda la verdad, o tienen parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Monseñor, por hacernos esta reflexión que realmente veníamos también nosotros integrando en cada una de las charlas y hemos ido descubriendo en cada uno de los acontecimientos del misterio de Dios, pero que realmente siempre habría la pregunta en este tiempo de pandemia, en este tiempo, ¿qué signos son los que nos está mostrando la misma vida y cómo actúa Dios precisamente en medio de esta realidad? Es un cuestionamiento que lo hemos venido tratando
para poder acercarnos a una reflexión de la acción de Dios en medio de esta pandemia. Acuérdense, aquí estamos pues como dos bandos también. Unos que dicen que esto es que Dios lo mandó y que lo mandó para que la humanidad entendiera de una manera como de castigo, que está mal. Y hay otra reflexión que dice no, es fruto del pecado, fruto de a veces la manipulación que hace el ser humano de la ciencia inadecuada y que de pronto nos ha llevado a este momento, o que la misma naturaleza responde ante tanta agresión que se le está haciendo, pero que no es de Dios, sino es la humanidad la que procura ese momento, y creamos en ese grupo pues la acción de Dios, cómo se ve, y la veíamos pues precisamente en los científicos que están buscando la solución, la vacuna, los médicos, las enfermeras, todas las personas que en momentos de esta pandemia han mostrado la solidaridad, y ahí está Dios. Dios está en la bata del médico, en las manos de los enfermeros, las enfermeras. Y entonces esas eran las dos realidades que se planteaban como reflexión. Unos que decían es castigo de Dios, otros que están diciendo Dios está es, acompañando este momento de la humanidad. Por eso queríamos su charla, para ubicarnos y entender lo que yo les decía, y es el término que usted utiliza técnico, que es en los años bisagra, cómo poderlos asumir, vivir, cómo entenderlos desde nuestra fe. En estos días veíamos Su Excelencia y para gloria de nuestra diócesis en un seminario para el que aplicamos dos de los que estamos aquí, Francisco Cartagena y yo, el Seminario Internacional de Liderazgo Católico, que tal vez usted escuchó, que por estos días está sonando por todo el continente. Fuimos muchísimos los convocados y solamente cerca de 800 tuvimos la bendición de tomarlo, precisamente sobre este cambio de era, sobre este momento de bisagra. Y teníamos una tertulia muy agradable con Monseñor Carlos Aguiar, cardenal de México, y también ayer con Guzmán Carriquiri, que es un personaje impresionante, específicamente de lo que vino de esta historia, de qué nos llevó a estar en esta bisagra, donde esta pandemia nos puso en esta tormenta, en esta barca, la cual lleva a Jesucristo, siendo todos muy distintos, pero yendo para un nuevo futuro. Y es una oportunidad única del cambio que hemos estado esperando. Los análisis que hemos hecho en el seminario precisamente van hacia esto, esta oportunidad finalmente de ponernos a todos iguales, porque todos somos iguales de vulnerables, lo que ni la política, ni la sexualidad, ni las ideas locas, ni las mismas diferentes facciones, tendencias, sectas religiosas han podido lograr ponernos a todos por igual. Lo consiguió un bichito llamado coronavirus muy chiquito y nos puso a reflexionar. Y si no aprendemos, que es la conclusión que se ha sacado de allí, de esta etapa de bisagra y de este cambio de era, realmente habremos perdido el tiempo como humanos. Es el momento de nosotros, los líderes católicos, de tomar estas banderas y finalmente tratar de buscar tanto la solidaridad como la caridad, como el vivir como hermanos, y buscar que tanto todos los estamentos gubernamentales como sociales finalmente entiendan que el amor de Jesucristo, la ética, la moral, la responsabilidad y la humanidad son lo que priman sobre todas las demás cosas banales y simples que nos han demostrado que no tienen ninguna importancia, sino simplemente la vida humana, la vida que tanto perseguimos usted y yo y todos los católicos, y tanto tratamos de preservar de todas estas personas que creen que tienen en sus manos el derecho a disponer de ella de cualquiera de las maneras. Nosotros estamos llamados como católicos y como hermanos
a que este cambio de era, esta bisagra, valga la pena y la aprovechemos para dar un giro y finalmente podamos obtener lo que Jesucristo nos puso a hacer en este mundo. Gracias. Es importante y muchas gracias por esta magnífica presencia de Dios en la historia, que ha sabido moldear cada una de esas bisagras y por eso tenemos iglesia a pesar de las bisagras. Alguien muy sabio en junio de 1988 dijo que la ciencia puede liberar a la religión de error y de superstición. Y también dijo que la religión puede purificar a la ciencia de la idolatría y de los falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra hacia un mundo más amplio, un mundo en que ambas pueden florecer. Y ese sabio, bien sabio, ya es santo, Juan Pablo II. Yo creo que es algo que complementa esa bisagra que estamos viviendo. Y es esa combinación. Mire, ya nos tocó vivir esta nueva pensamiento de vida. Ya nos infectaron e infectaron a nuestros hijos. Tenemos que vivir con eso. No siendo la razón que se impone, sino yendo con el amor y la razón, aunque seamos una minoría. Ese es el mensajito que creo que capté de esta hermosa conferencia. Un abrazo y muchas gracias. Buenos días. Gracias, Monseñor, por la conferencia y por ese momento histórico. Todos creemos que la iglesia la creó Dios y va más allá de los hombres. Y a pesar de que en todos esos ciclos ha tenido muchos errores, yo le quisiera preguntar para entender, actualmente la iglesia también ha cambiado a lo largo de esa historia que usted mencionó. ¿Cómo ve la nueva iglesia que se debe afrontar a esa nueva posmodernidad? Sí, ¿qué cambios debe tener? Siempre obviamente manteniendo que es de Dios y es universal y siempre de Dios. ¿Cómo ve usted qué cambios? Porque sería interesante saber cómo la iglesia y qué rol también vamos a tener los laicos, más allá de esa iglesia con tanta jerarquía y todo eso que había en el pasado. ¿Cómo ve usted cómo esa iglesia puede ayudarnos a todos a seguir más cerca de Dios y cambiar en concordancia con los tiempos? Muchas gracias. La iglesia, la Biblia nos dice, la iglesia es una barca, por eso el lago de Tiberíades, por eso Cristo con sus discípulos en la barca. Y tiene un timón que es Cristo. Y Cristo cuando se va nos deja al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene un representante de Cristo visible, que es Pedro. Y el Espíritu Santo lo ayuda, lo auxilia, lo potencia y lo llena de sus 7 dones: sabiduría, ciencia, inteligencia, temor de Dios, consejo, piedad y fortaleza. Entonces, hoy Francisco lleva a la iglesia. La iglesia, el barco de la iglesia es el mismo siempre. Lo que cambia es la marea, los vientos, otros barcos que vienen a hundirlo o acabarlo, la actitud que tengan los que van en la iglesia con los otros barcos que vienen, la pesca, los modos de pescar, los métodos de pescar. ¿Qué hace con la pesca? Extorsiona, la intercambia por cosas que no deben ser, la da de comer a esos pescados a unos pocos, hace injusticias, o es más bien para servir a los demás, para dar de comer a todos y para dar el sentido a la vida. Entonces, la iglesia es la misma, una santa católica apostólica, nos dice el credo, pero nosotros le ponemos romana, sobre todo cuando hay teorías que quieren acabar con el papado. Entonces, para nosotros romano quiere decir que es con Francisco sucesor de Pedro. El credo nos dice, nuestra vida es una sola barca con un solo timonel, que es Pedro, Francisco. Lleva otras barquitas al lado, que son los que el Papa coloca a ayudarle a gobernar la iglesia, que son las diócesis, los obispos. Hoy comenzaron 12 obispos, hoy somos 5.500. Los obispos llevan unas barquitas chiquitas al lado para ayudarle a la iglesia grande
en su avance para la pesca y para llegar a la orilla y para poder hacer el viaje y la travesía bien hechos, que es llegar a la casa de nuestro Padre Dios. Y son los párrocos, los sacerdotes, las parroquias, otras barquitas, unas balsitas. Entonces, comenzaron 72 sacerdotes que los nombraron Cristo y los apóstoles, y hoy son 800,000 que le ayudan a los obispos. Es la función de los sacerdotes. Con el mismo sacerdocio de Cristo, que el obispo se los da en participación, el obispo que representa a Cristo. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo para servir, no para su bien ni para su honor, sino para servir. Y se los da en participación y delegación a los sacerdotes. Por eso un obispo puede ordenar a otro obispo, puede ordenar a un sacerdote. Un sacerdote no puede ordenar obispo ni sacerdotes porque no tiene la plenitud. Recibió ese don del sacerdocio igual al de Cristo y al del obispo, pero en participación y delegación. Y esos sacerdotes llevan otras balsitas pequeñas, unos salvavidas, donde van las familias, papá y mamá, pastores de la iglesia doméstica, o los laicos que no se han casado, que llevan en castidad la soltería por el reino, o casados con familia. Fíjense lo importante. Y otras barquitas alrededor también del obispo, que son las comunidades religiosas, para enseñarnos cómo es el mundo del futuro, cómo es el cielo. Estas son las monjitas y las comunidades religiosas masculinas. Esa es la iglesia. Que vienen y la atacan ejércitos de otro lado. La iglesia, ¿cómo atiende eso? Cada época la va marcando por el discernimiento que lleva el Papa, timonel de la iglesia con el Espíritu Santo, el obispo, el sacerdote y los fieles. Hoy nos dicen a los obispos, al Papa, nos mandan hoy, ¿por qué? Porque hay científicos, no abran los templos, ciérrenlos. El Papa lo cerró y cerró San Pedro, obediente. Yo cerré mi catedral y mis 65 parroquias. ¿Por qué? Porque obedecemos a unos científicos que nos dicen por el bien. Ya el Papa abrió porque le permitieron abrir. Ya el alcalde de Neiva, a mí la alcaldesa y el presidente no me han dejado abrir. No nos pongamos en que déjennos abrir, somos autónomos, no nos opriman. No, tenemos que servir al mundo de hoy, encarnado hoy con un discernimiento. Otra cosa es que nos cerraran los templos para que no prediquemos a Cristo, para quitarnos la libertad de expresión. Ahí sí es diferente y ahí sí nos tendríamos que enfrentar y hasta dar la vida y sería el martirio por la iglesia y por la fe. Cuando es por el bien de todos y por la salud de todos, nos inventamos otros moditos. Miren, se ha escuchado eucaristías y participado conferencias mucho más en la pandemia que en la vida real. El Jueves Santo yo celebré en Cristovisión y tuve 125,000 personas que siguieron por redes y además del 1,000,000 que siguió por televisión. 1,125,000 personas siguieron mi ceremonia de el Jueves Santo, y eso que el Papa estaba celebrando, y el Papa mata obispo, y sin embargo me siguieron. Así cada obispo, cada sacerdote, si yo hubiera celebrado en mi catedral, aquí al ladito, hubiera celebrado con, ¿cuántas personas? 1,200, y tuve 1,150,000. Luego, creo que en esta época Dios de lo negativo saca positivo, del pecado sacó la redención, de la pandemia ha sacado que mucha gente que no ha escuchado a la iglesia, a Jesús, está escuchando en televisión las misas. Hay más misas en televisión que nunca. En pleno siglo bisagra de posmodernidad, en pleno siglo de individualismo y de relativismo moral y de ausencia de Dios. Dios sabe cómo hace. No nos preocupemos. No nos dejemos robar la esperanza y la fe. No nos dejemos robar la alegría y la paz del corazón. Que Dios la da, la podemos predicar con nuestra actitud. Creo que nunca se ha predicado tanto el amor de Dios y la solidaridad con los necesitados como en la pandemia. Muchas gracias, Monseñor. También quería comentarle que este grupo hemos vivido esa experiencia de la fraternidad y del amor, del servir a nuestros hermanos. Ya le comentaba a usted, hemos apoyado ya a 3 sacerdotes de nuestra diócesis y pues
quisiera unas palabras suyas para ellos que muy especialmente nos han apoyado a estos tres sacerdotes de tres parroquias bien necesitadas, de Nuestra Señora de Loreto, de San Justino Mártir y de San Luis, tres parroquias que pues tienen a sus pastores con ciertas dificultades y pues de su parte esas palabras. Muchas gracias. Miren, cerramos los templos. Nadie en las normas que dan habla de la iglesia. Hablan de los peluqueros, hablan de los bares, de los casinos, de las discotecas, de todo. Y está bien que hablemos de eso. Yo también lo predico. Pobre gente, no tienen cómo vivir si viven del diario, la maricurista, el que vende en la calle, el que tiene su negocito, a quién le vende y aunque le dejen abrir no hay quien le compre. Hay que ayudarles, pero de los templos, sacerdotes que tienen 2, 3 personas con salarios, la que barre, la secretaria, el sacristán, con prestaciones sociales, ¿de dónde le va a pagar si no entra un piso de ofrendas de lo que vivimos? Todas las parroquias le dan al obispo, de acuerdo a su ingreso, muy proporcional, una ayuda mensual y con eso sostengo yo aquí 16 personas en nómina. No me manda ninguna parroquia porque ¿de dónde va a mandar? Si está cerrada las puertas, ya llevan 8 o 10 domingos sin abrir. Entonces, ¿cómo pago yo aquí? Esto se nos vuelve un círculo. Pero a nadie, en ninguna ley he oído hasta ahora, y eso que hemos llamado a las autoridades, dicen, hombre, ¿qué hacemos con los párrocos? ¿Qué hacemos con las diócesis? Se piensa, como les digo, en las peluquerías, y muy bien pensar en eso. En los casinos, y muy bien, porque pues si, mientras no roben, bien. En los bares, bueno, mientras se tomen un traguito sin emborrachar, sin hacerle daño a nadie, bien. Pero nadie dice, ay, ¿cómo le ayudamos a las parroquias? ¿Cómo le ayudamos? Me refiero a las leyes, a las normas. Le decía a una gran autoridad en estos días, y saben lo que me dijo. Tiene razón, me dijo, mi iglesia. No hemos pensado, una gran autoridad que está decidiendo muchas de las leyes. No hemos pensado en nuestros párrocos, en las diócesis. No hemos pensado en el sostenimiento de nuestros templos, dice. ¿Verdad? Y tenemos que seguir pagando nómina y tenemos que seguir sosteniendo. Yo no sé, hasta ahora yo lo he logrado hasta ahora. Yo no sé si en junio o julio ya pueda pagar aquí los 15 personas que debo darles aquí su salario y no sé si los párrocos puedan todos sostener sus parroquias. Unos pueden tener una reservita. De las reservas que hemos tenido pagamos mayo, pero de abril, pero en junio que se paga mayo, no sé cómo haremos. Pero no lo digo quejándome, todos ustedes, cada uno puede presentar también su dolor y su tragedia económica, porque a todos nos ha tocado. Lo que quiero decir es que Dios proveerá, no nos preocupemos. Gracias a los que ayudaron, a 3 parroquias muy necesitadas, porque son parroquias que están, es que hay unas que no tienen ni templo. Entonces estamos comprándoles lotes, nos quedamos en la mitad de la compra y la venta y pidiendo prestado para pagar esos lotes. No importa, ustedes nos han ayudado. Ese granito que ustedes ponen se multiplica y Dios a ustedes los bendice. No se preocupen, que Dios proveerá y el que tenga parientes pobres, Dios proveerá. Participemos de lo que tengamos, trabajemos y Dios no nos desampara. Yo no me preocupo más allá de pensar un poco, dialogar, ver por dónde nos pueden ayudar, pero nunca con desespero. Dios proveerá. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. ¿Quién contra mí si estoy con él? Muchas gracias, Su Excelencia, por ese reconocimiento. También queríamos contarle que este rebaño ha estado activo y ha estado inquieto. Unas ovejas negras, otras blancas, otras grisecitas, otras calvitas como esta que tanto lo molesta a usted todo el tiempo y lo persigue. En fin, pero muy contentos. Mire, hemos hecho no solamente estas actividades de formación diaria que inicialmente empezaron con una sola formación. Llevamos en 6 formaciones semanales, todos los días de 8 a 10. Se nos han pegado muchas parroquias y esto se ha vuelto un grupito que le puse yo como un arca de Noé de muchas parroquias. Hicimos un Vía Crucis virtual entre 10 parroquias de diferentes partes del país y hemos hecho ya 3 vigilias de oración, de adoración y contemplación con la bendición de poder tener
dos curas párrocos que han expuesto el Santísimo en dos puntos distintos, uno en Bogotá y el otro en San Andrés, y en algún momento en Ecuador. Entonces, esto ha sido una experiencia muy linda, donde estamos haciendo una labor pastoral virtual, como usted lo decía, y nos hemos empeñado todos en llevar esa palabra, en que en cada casa se abra un templo, porque el que perdió la gracia no nos va a ganar esta pelea. Y seguimos empeñados, tendremos vigilia en Pentecostés, sabemos que la diócesis la tiene y nosotros también empujaremos para el mismo lado y apuntaremos hacia el mismo sitio todos estos laicos que los seguimos sin cesar. Hay una pregunta de una niña que la tiene aquí, se la voy a leer textualmente. Dice, personalmente muy preocupada por el desconocimiento del comunismo en las personas alejadas de Dios. ¿La iglesia tiene un plan para esto, además de orar por el fin del comunismo? El comunismo, pues, ustedes saben, viene desde Feuerbach, Engels y después Marx, como respuesta a esa capitalismo sangriento, fuerte, de finales del siglo XIX, del siglo XX, perdón, de comienzos del siglo XX y finales del siglo XIX. Entonces vino una reacción, la ley del péndulo que se dice en historia. Nos vamos a un extremo y de ahí volvemos al otro extremo. Cuando hay equilibrio va en la mitad del péndulo. Los seres humanos somos muy radicales en nuestras posiciones. Nos falta objetividad y equilibrio. Entonces, de una edad media se pasa al racionalismo de Dios, al racionalismo del hombre, y de ahí viene la democracia en contra de la autocracia de los reyes y la teocracia, Dios, la iglesia dominando. Entonces viene ahora no solo la democracia, que son los gremios, que es como esa clase media de los que la llaman la burguesía, sino que viene una reacción más grande porque esa burguesía se fue tomando también los de los telares, los de las que elaboraban la manufactura de la ropa, los vestidos, las telas, los viajes, y viene ese capitalismo que comienza a sentirse en las fábricas en Manchester, en Inglaterra, como un dominio muy grande. Tenían 12, 13 horas al día de trabajo, exagerado, sometidos a esa máquina de vapor que les exhalaba vapores y moría la gente de enfermedades respiratorias, el carbón, todo esto. Y hay unas injusticias grandes. Entonces viene el otro opuesto. Ya no nos basta que no haya reyes, ya no nos basta que la iglesia no mande, ya no nos basta que las gremios manden, sino que es el pueblo el que va a mandar. Y ahí surge con Feuerbach y Engels y Marx el materialismo dialéctico, se llama en filosofía, y materialismo histórico. Entonces, ahí surge el capital, la plusvalía, todas estas teorías en que el pueblo debe mandar. Y ese es el comunismo, todo para todos. En teoría es lindo, en teoría hoy que todos tengamos tierra, pero el ser humano se le olvida que tenemos pecado original. ¿Y qué sucedió con ese comunismo en la Unión Soviética, donde nació, y allá en Rusia? Sucedió que unas élites volvieron a tomar lo que pasó en Polonia, en Checoslovaquia, República Checa, lo que pasó en Hungría, y ese comunismo se volvió recalcitrante, con favoritismo para unos pocos, se contradijo y comenzó a dominar, y se volvió peor que los reyes de la Edad Media, y se volvió más fuerte que la iglesia al fin y al cabo era al servicio, llevando la gracia de Dios, y se volvió más fuerte que lo de los gremios, y se volvió tan recalcitrante que llegó a un momento en que se exasperó el hombre y la misma Unión Soviética echó para atrás con la perestroika. Y hoy quedan unos visos ahí en Cuba, en Nicaragua, y así como unos pedacitos de esto, en algún país por allá de Asia. ¿Y qué pasa? Pues en la Corea del Norte, que eso, el mismo ser humano, la misma sociedad los va neutralizando. Entonces, el comunismo no puede ser solo el único objeto que, digamos,
el gran monstruo, el enemigo de la iglesia es el comunismo. No, el enemigo de la iglesia es el demonio, el espíritu del mal, que se disfraza, como dice el Evangelio en Mateo 7. Ojo a los lobos disfrazados de ovejas, porque hacen su balido como ovejita, pero si usted les levanta en su casquito la piel, descubre las garras de un lobo que estaba disfrazado. Ese es el demonio, el maligno, la codicia, la soberbia y el egoísmo. No es que tengamos que enfocar en contra del comunismo, en contra de fulano, de tal grupo, en contra de tales otros, en contra de. No, aquí estamos para alabar a Dios a favor del amor que nos trajo Cristo Jesús y de la iglesia, y todo aquello que no permita que Cristo sea el Rey del universo y que Él nos ayude a amarnos como Él nos ha amado, eso hay que, no más que combatirlo, evangelizar. La iglesia no está para atacar a nadie, la iglesia está para proclamar a Cristo y su iglesia y para servir. La iglesia no se puede declarar enemiga de nadie, la iglesia no se alegra con la muerte de nadie, la iglesia no se alegra con la desaparición de nadie, la iglesia se alegra con la conversión de los seres humanos, y al proponerles el evangelio como se lo propuso a los dos ladrones, el uno quiso, el otro no. Cristo nunca ni condenó ni juzgó al mal ladrón. Le ofreció, le entregó, no quiso. El otro lo insultó y le dijo que se bajara, que si tanto se creía Dios. Y el otro lo regañó y le dijo el buen ladrón, oye, no seas grosero, que al fin y al cabo este es justo y nosotros. Cantidad de fechorías hemos hecho. Y el buen ladrón con humildad, es lo que nos pide nuestro Señor, la humildad. Yo no soy digno de ir al cielo, porque mis pecados son muy grandes, pero me basta que te acuerdes de mí, qué humildad. No te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en mi paraíso. ¿Cristo atacó al mal ladrón? No. ¿Lo juzgó? No. ¿Dijo que estaba bien? No. ¿Lo señaló y lo condenó que estaba mal? No. Le ofreció y no quiso. Lo respetó, porque respeta la libertad. Dios respeta la libertad. El buen ladrón quiso, lo llevó a la gloria eterna. Entonces no nos enfilemos como hacemos los humanos, que somos muy cerrados en nuestras posiciones, en contra de nadie, sino solo a favor de Cristo y su iglesia, evangelizar, anunciar la buena noticia. Lo demás, si hay un momento de tensión, esa tensión se convierta en evangelización. Si toca ser claros sin ofender, como nos decía la lectura del domingo, sí, con mansedumbre, sin entrar en tales riñas que denigremos de nuestro mismo amor, que es el que predicamos. Hay una pregunta, una última pregunta de Trini Fuentes que le dice a su excelencia: yo quiero pedirle un consejo a Monseñor en cómo orientar a nuestros hijos a vivir en la postmodernidad, ya que, como él decía, muchos tenemos un pie en la modernidad y otro en la posmodernidad. ¿Qué bases podemos fortalecer en ellos para que puedan enfrentar los nuevos retos, logrando un equilibrio entre la razón y la espiritualidad? Sí, yo lo que creo es que tenemos que evitar matricularnos en ninguna de estas etapas, estas épocas de la historia. No olviden que todas han tenido aciertos y desaciertos. Todas han tenido bondades y maldades. Ahí está metido el espíritu del mal en cada época. En la edad de la prehistoria se mataban con el mismo garrote que mataban al dinosaurio al rinoceronte para poder comer. En la edad antigua se participaban del esclavismo, y así como yo era esclavo, también trataba como esclavos a los demás, o pactaba para que no me maten y no anunciaba mi fe. Así como en la Edad Media, por la iglesia y por la fe, tuvimos guerras, unas buenas y otras malas, que para defender los lugares sagrados de Tierra Santa se tuvieron que hacer las cruzadas. Eso está bien, pero lo que no estuvo bien es muchos métodos que se pudieron usar, algunos, no todos. Entonces, que en la Edad Moderna la razón, muy bien, la iglesia también desarrolló la razón y las grandes universidades, la filosofía, pero no para quedarnos en la hegemonía y en la deificación de la razón, sino la razón como un vehículo para llegar a Dios.
Y ahora en la emoción, no matricularnos en las emociones son importantes, la ternura, la misericordia, la bondad, la sencillez, la caricia, el abrazo, el beso, eso es lindo. Antes éramos muy duros en eso. Los papás a sus hijos varones en la modernidad no los abrazaban, no los besaban, la autoridad era muy dura, la maestra era rígida, nos pegaban reglazos o les pegaban, pues. Hoy en día no podemos decir, entonces viva la emoción, viva el sentimiento. No, la emoción al servicio de qué? Del amor. La razón al servicio del amor. Las leyes al servicio del amor. La fe al servicio del amor y de Dios, por supuesto. La organización social al servicio de Dios, no al servicio mío. Entonces, educar a los hijos hoy es no matricularnos en ninguna, sino en esa antropología cristiana bíblica. El hombre es creado por Dios. ¿Para qué? Para alabarlo, reverenciarlo, servirlo y amarlo sobre todas las cosas. Ese es el objetivo del hombre. Para llegar a Dios, para alabar a Dios. ¿Y cómo lo alabo? Reconociéndolo en las criaturas, respetando la dignidad de las personas que son hijos de Dios, no aprovechándome ni comprando afectividades, cuerpos, voluntades como mercancías, la prostitución, cambio de placer por dinero, de puestos por placer, de dinero, de oportunidades. El hombre no puede dominar a los demás con guerras ni con amenazas. Entonces, todo esto es para servir a Dios. Entonces, la emoción, la razón, debe estar toda al servicio de Dios. Si nos equivocamos, reconocemos, pedimos perdón. Y para eso está el sacramento de la reconciliación y la iglesia es madre, tierna, misericordiosa. Cristo nos atiende con su iglesia salvadora. Entonces, a los hijos hay que enseñarles que hay absolutos, que es Dios, que hay relativos, que es el dinero, el placer, el poder, el sexo. Pero a veces nos contradecimos. Les hablamos de Dios, pero nos ven luchando por dinero, nos ven luchando por posiciones sociales, nos ven luchando por esquemas puramente humanos, casi hasta matarnos con la lengua, hablando mal, denigrando, quitando oportunidades a otros, o inclusive haciendo daño o cubriendo daños de otros sin nosotros siendo profetas por el bautismo, denunciando el mal con caridad, pero con claridad. Que nos vean que hay absolutos, que un papá y una mamá nunca irán en contra de Dios y su ley y su iglesia, que Él está por encima de todo. Pero si el papá y la mamá le predican al hijo el amor, y al ratico ya se están separando y ella tiene novio y él tiene novia, y vuelve y juega otra vez, el muchacho no entiende los relativos, los absolutos, como que todo es relativo, pero no dicen que Dios dijo que hay que ser fieles. Sí, mi hijo, pero es que Dios nos entiende, porque es que esa señora era tan mala conmigo, ese señor era tan malo conmigo, es que es una bruja, es que es un brujo. La niña, ¿qué dice? Y el niño, ay no, mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi tío, mi tía, lo que me están enseñando es lo relativo, de donde yo me sienta chévere, donde yo me sienta bien. Y si el sacerdote tiene una amiga, no, entonces el padre también tiene derecho, pobrecito. Y no hay absolutos. Y el sacerdote se lleva la platita del templo y el papá gasta la plata en lo que no es y la mamá también en lo que no es y desesperados por negocios temporales y no le dan tiempo a los hijos por asistir a tanta junta directiva y por tener tantos viajes con las amigas y amigos o con la empresa. Y el hijo dice, un momentico, mi papá y mamá, ¿qué es lo que me están enseñando? Hijos, es para sostener el hogar. Claro, pero sosténganlo con lo necesario, no con superfluo ni con abundancia que no lleva más que a descuidar lo esencial. Creo que el testimonio, la claridad de los absolutos, la claridad de los relativos en las acciones, intenciones y operaciones es la que nos lleva a educar a los hijos. Usemos las cosas tanto cuanto nos llevan a Dios. Dejemos las cosas tanto cuanto nos alejan de Dios. Y cuando un hijo ve que el papá rechazó ese trabajo, papá, pero si te van a pagar 35 millones, ¿cómo no lo aceptas? Hijo, pero me toca decir que estoy de acuerdo con ciertas injusticias. Me tocará dedicarme tanto que no los voy a atender a ustedes. No lo voy a aceptar. Me quedo con el de 12 millones, con el de 8. Ay, pero entonces vamos a ser más pobres y nos toca romper a la acción del club.
Pues, mijito, acabamos con la acción del club, pero yo voy a estar con ustedes, no ganándome 35, me ganaré 8, pero no voy a tener que estar de acuerdo con unas cosas que no puedo estar de acuerdo, de acumular riquezas, y además de no atenderlos a ustedes y a su mamá o a su papá, si es la mamá, como debo hacerlo con mi obligación matrimonial. Pero si además de plata no atiende a los hijos o a las hijas, al esposo o a la esposa, y además le toca transar con políticas de la empresa que no son cristianas católicas, por todos lados está dando un mensaje al hijo y a la hija que aquí lo que vale es el dinero, que el fin justifica los medios, el fin nunca justifica los medios. Educar hoy es dar testimonio, educar es sacrificar por un valor, educar es que el hijo entienda que el papá y la mamá lo dan todo por los valores que no son negociables y son capaces de abandonar cosas por evitar caer en lo no caer en lo negociable. Gracias, Monseñor. Y ahora entonces recibimos de su parte la bendición para nuestro grupo. Y gracias por haber aportado esta reflexión a nuestra vida de fe. Con muchísimo gusto. Gracias por atender tan humildes ustedes. Yo sí les agradezco mucho y me enseñan. Los laicos tienen un papel fundamental hoy. La iglesia tiene que desclericalizarse. Se acabó esa iglesia que nos quedó de la Edad Media muy exagerada o de la razón muy exagerada cuando la iglesia dominaba la razón también, que es que el cura tiene que hacer todo y hacer todo. No. El sacerdote es pastor de almas. Los laicos son los que van al mundo a evangelizar. A nosotros no nos toca a los curas ir a la familia a evangelizar hijos. Les toca a ustedes. A nosotros no nos toca ir al quirófano, a la junta directiva, a la fábrica y a la empresa a evangelizar. Eso les toca a ustedes. A nosotros no nos toca ir al paseo y al picnic y a la tarde de asado a evangelizar. Eso les toca a ustedes. A nosotros no nos toca en la oficina evangelizar con unas relaciones de jefe, empleada y empleado honestas y rectas. Que no nos toca a los curas. A nosotros, ¿qué nos toca? Que ustedes nos traigan todos esos que ustedes evangelizan y nosotros los pastoreamos, administramos la gracia y dispensamos los misterios, los sacramentos y presidimos la comunidad y elevamos la oración en nombre de la comunidad. A ustedes les toca anunciar a Jesús en el mundo. Esa es la función del laico. A nosotros nos toca pastorear el mundo que ustedes nos traen. Sin laicos, la iglesia está destinada a acabarse. Nunca se acabará porque fue fundada por Cristo. No teman, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, dice Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Pero con un retroceso de que muchas personas no van a tener la salvación. ¿Por qué? Porque no le predicamos. A eso le toca a los curas, eso le toca a las monjas. Yo mi trabajo por aquí, mi fe por allá. Mis relaciones afectivas por aquí, la iglesia por allá. No. Papá y mamá fieles al esposo y a la esposa, eso es evangelizar. Eso es ser buen católico. Pero papá y mamá con oscuridades, o curas con oscuridades, ahí caemos todos, eso no es evangelizar. Nos toca dar testimonio. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, que los llene de los dones del Espíritu Santo y los acompañe siempre. Amén. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Buen día. Ánimo, testimonio en la pandemia de esperanza, de fe y solidaridad con los necesitados. Que así sea. Jesucristo ha resucitado. Aleluya. Ha resucitado. No se le olvide el camino. Estaremos siempre juntos. Cuenten con mi oración y con mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Muy amable. Dios lo bendiga. Carlos, hasta luego a todos y cada uno, a todos los que nos han servido, a mis amigos y amigas, a mis parientes, que por ahí hay muchos en Emaús,
y a todos nosotros como hermanos, hijos de Dios. Buen día para todos. Hasta luego. Gracias, monseñor. Buen día. Muchachos, para mañana tenemos nuevamente nuestra Eucaristía de las 7 de la mañana. A las 7:30 tendremos el rosario. La propuesta es que todas las personas que tenían hoy encargado tanto la primera y la segunda lectura como los misterios del rosario lo hagan de la misma manera que lo iban a hacer hoy. Jorge Arango el primero, Inesita Ardila el segundo, Luis Arroyo el tercero, cuarto Martica Velázquez, el quinto Trini y el cierre, pues Pachito está por allí, de pronto nos puede ayudar. Y bueno, después nuestra charla, que es a cargo de Monseñor José Carlos Manzano, sobre el Santísimo Nombre de Jesús. Pachito. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Súper mensaje. Cumplida mi misión, ya traje al señor obispo, señor Brillante. Qué mensaje tan impresionante, muy, muy, muy interesante. Gracias. Valió la pena, lo estábamos esperando y ya puede descansar, padre. Entonces, mañana me corresponde a mí. Eso parece. Bueno, señor. Listo. Muy bien. Entonces, mañana nos veremos. Feliz día para todos. Dios los bendiga y acompañe. Buen día. Chao. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias a todos. José, Pachito, gracias. Gracias, Pachito. Pachito se ve más joven. Hola, Chávez se peluqueó, se afeitó. Ninguna de las anteriores. Juanca, pareces un Beatle. Sí, ya estoy. Ya estoy. Pero yo no digo nada, ¿no? Yo parezco más bien como Jimi Hendrix o algo así. Sí. Muy buena charla, señores. Los felicito. El monseñor, impresionante. Impresionante. Impresionante ese mensaje sobre la coherencia y al final, qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. Y otra vez nos la volvieron a soltar en los últimos 15 días, que es de nosotros la evangelización, ¿no? Así es, pues fíjate que era lo que decía ayer Guzmán Carriquiri, ¿no? Sí. En tono muy fehaciente, muy fuerte y muy interesante. Yo muy contento que hubiera venido. Y te ves un año más joven, Pachito. Yo pensé que hoy te íbamos a ver distinto, pero no, tú eres como 20 siempre. Es que como este año me dieron garantía. Un overhaul por garantía. Con tal de que no te hagan lifting facial o de párpados, todo está bien. Se han perdido como 3 meses ya. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, un abrazo grande. Hoy me toca salir el día. Vamos a salir. Me toca salir con mi coja con muletas. ¿Cómo sigue, Pachito? ¿Cómo sigue tu señora? Bien, ¿no? Ya está, digamos que más práctica con las muletas. Eso está, baja las escaleras sentada y las sube sentada. Ay, pobre. Ya, al principio pues fue estresante pensar que me tocaba a mí pues encargarme de todo, pero ahí estamos entre los dos haciéndole ya al tema. O sea, te tocó cocinar, hacer el arroz. Sí, me ha tocado el desayuno, el almuerzo. Pero ahora estamos... bien. Hay que comprar esmecta por si acaso. Ahora por lo pronto no se ha todavía intoxicado, entonces... Ah, bueno. Muy bien. Muy bien, bueno, señores, Dios los bendiga. Me pondré a seguir aquí trabajando. Tenía un ojo en la conferencia y otro en el computador. Abrazo, sí, estuvo muy, muy, muy bueno. Sobre todo muy chévere, muy chévere. Muchísimas gracias. gracias. Le cambio de época, José. Señor. Le pusimos nombre al cambio de época. Definitivamente. ¿Cuál es? El de posmodernismo. Y claro. Sí, así es. Siento, luego existo. Sí, y es totalmente basado en el sentimiento. Exacto. Fíjate que es justo lo que vemos nosotros con el tema de las marchas. Los muchachos hacen lo que quieren porque son autónomos y es lo que ellos sientan. Y no hay quien se los diga. Sí. Y el mensaje final, ¿y qué nos corresponde a nosotros para la educación? De esa pregunta de Trini, pues la coherencia y el ejemplo. Ya berraquera. Sí, señor, así es.
Ustedes no se imaginan el personaje que es, los que hemos tenido la bendición de poder compartir con él, es una persona absolutamente impactante, culto, es un pastor que aglutina masas definitivamente y una persona que la tiene muy clara, además que él por su formación